Hoy vamos a estar cerrando la serie de la gracia. ¿Cuántos hemos aprendido de la gracia durante estas semanas, verdad? La gracia es maravillosa, la gracia es poderosa en Dios. Y quiero cerrar esta serie considerando algunos ejemplos que debemos de tener presentes, ejemplos de los cuales debemos de considerar. Y quiero recordar mejor una base que es importante, que como hijos de Dios debemos de tener presentes todo tiempo, en todo momento en nuestra mente. Vamos al libro de Timoteo, segundo libro de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17, lo que dice la palabra. Mira lo que dice la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, quiere decir para refutar, para rechazar, también para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, no tenemos duda que la Biblia es la palabra de Dios, amén. Y a través de ella el Señor nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos entrena para que operemos en justicia. Pero también quiero que veamos lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Dice así la palabra. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo, repitan conmigo, ejemplo, y están escritas para amonestarnos, quiere decir para advertirnos, para avisarnos a nosotros los que hemos alcanzado el fin de los siglos. ¿Cuántos saben que estamos viviendo el fin de los siglos? Hermano, estamos viviendo el fin de los siglos, de acuerdo a lo que dice la palabra. Lo que vivió el pueblo de Dios y lo que está registrado en su palabra está escrito como ejemplo, como advertencia, para avisarnos que no podemos pretender, que no podemos esperar que haya un resultado diferente a lo que está escrito, a lo que se escribió, de lo que dice la Biblia que va a acontecer, que hoy nosotros pretendamos o consideremos que el resultado va a ser diferente a como está en la Biblia. Si la Biblia dice que para esta situación el resultado es A, yo no puedo pretender que si yo estoy viviendo esta situación yo vaya a tener un resultado B. No va a resultar. Es más, nuestro mismo Señor Jesucristo lo aseguró, lo reafirmó. Mateo capítulo 5 verso 18 dice: porque cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hermano, todo lo que está en este precioso libro, que es la palabra de Dios, ciertamente todo se cumplirá conforme está escrito. El peor engaño que un hijo de Dios puede pensar o considerar es que si conoce la palabra de Dios y sabe cuál es el resultado de lo que Dios dijo, que es el resultado, vaya a querer engañarse a sí mismo pensando que él va a ser la excepción, que con usted no va a funcionar igual, que va a ser diferente. No, hermano, dice la Biblia que conforme está escrito, así acontecerá. La Biblia dice: no os engañéis a vosotros mismos, de Dios nadie se burla. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Ay, voy a sembrar un palo de aguacate porque cuando florezca me voy a hacer un rico jugo de naranja con su fruto. Hello. Pero muchas veces con nuestras actuaciones, eso es lo que nosotros vivimos. Hoy quiero que veamos unos ejemplos de unos hombres de Dios que en algún momento determinado de sus vidas quisieron rechazar la gracia. Y vamos a ver de otros hombres que aceptaron, que abrazaron la gracia en su momento. Vamos a empezar viendo aquellos hombres que en algún momento de su vida, hermanos, hombres de Dios, hombres poderosos en Dios, llegaron a rechazar la gracia de Dios.
El primero es Moisés. Todos conocemos la historia de Moisés, ¿verdad? Fue rescatado de las aguas durante los primeros 40 años de vida. Cuando la hija del faraón encontró a Moisés en el río, ella lo tomó como su hijo. Quiere decir que Moisés creció en el palacio del faraón. Quiere decir que Moisés fue instruido como el nieto del faraón. Fue formado, instruido, preparado, capacitado en todas las cosas. Fue debidamente formado porque se consideraba el hijo de la hija del faraón. Fue enteramente preparado. Hasta cuando Dios le habló y le dijo: Moisés, ¿sabes qué? Por medio de ti yo voy a liberar a mi pueblo de la esclavitud. Después de Moisés haber recibido la palabra, va Moisés por Egipto y se encuentra un egipcio que está lastimando a un hebreo. Y Moisés, entendiendo y habiendo recibido la palabra de Dios, él viene y reprende al egipcio. Y en eso empieza un tirijala, y cuando viene a ver, termina a este hombre. Moisés llegó a pensar y a considerar que él libraría a Israel con su fuerza y con su poder, y no llegó a considerar que Dios ya tenía una forma y un tiempo en que él llevaría a cabo su plan. Evidentemente Dios no estuvo de acuerdo con esta manera de actuar, ni aún el pueblo judío estuvo de acuerdo, y Moisés tuvo que salir huyendo. Pasaron 40 años en el desierto, solo Moisés con las ovejas de su suegro. ¿Saben? Moisés, para él, ya pensaba que su tiempo había pasado. Él ya no tenía, decía: ya Dios me llamó, la hice mal, llevo 40 años en el desierto sin haber vuelto a escuchar la voz de Dios, solamente escuchaba el bramido de las ovejas. Y él dijo: ya no tengo más esperanza. ¿Por qué Moisés pudo haber sentido esto, mi hermano? Por la vergüenza, por la culpa de haber fallado a ese llamado de Dios. Porque la culpa y la vergüenza, déjame decirte, son asesinos de la gracia. Y después, ya a los 80 años, 40 años en el desierto, vuelve Dios y le habla a Moisés a través de una zarza ardiendo. Fue Moisés a llevar las ovejas y algo curioso, vio que había una zarza ardiendo, pero la zarza no se consumía. Y cuando él se iba a acercar, le dijo: mira, negro, quita los zapatos de tus pies, porque este lugar que tú pisas santo es. Y yo esta mañana, cuando estaba hablando todavía esa palabra, decía: Señor, gracias, porque ciertamente estamos en un lugar santo. Y Dios le vuelve a hablar a Moisés. Y veamos cuál es el diálogo que tiene Dios con Moisés. Porque Dios lo llama nuevamente a darle la asignación que le había dado antes. Pero miremos cuál es la respuesta de Moisés a Dios. Éxodo capítulo 3, versículo 11 dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Quizás si Dios le hubiera interrumpido en ese momento, le hubiera dicho: tú no eres nadie. Pero no necesitas ser alguien para yo poderte usar. $40 años vivió Moisés en el palacio del faraón. 40 años estuvo sentado a su mesa y él ahora preguntaba que quién era él para ir a donde faraón. Déjame decirte que la gracia de Dios usa a los que son don nadie. Y la gracia de Dios hace a los don nadie que sean alguien. Eso es la gracia de Dios. Nuestro problema es que nuestra vergüenza grita demasiado fuerte. Y nuestra culpabilidad es tan grande que muchas veces pensamos o nos convencemos que ya no somos más útiles y que ya no debemos de tener más oportunidades.
Las palabras de Moisés estaban revelando la incapacidad que él tenía en su mente y en su corazón para aceptar la gracia de Dios. Dios le estaba dando una nueva oportunidad a lo que él había fallado. Él había fallado en su primer intento, no hizo las cosas a la manera de Dios. Cuando quiso nuevamente acercarse a los judíos dijo: ¿quién te puso de rey de nosotros? ¿O nos vas a matar también como mataste al egipcio? Esas fueron las respuestas. Ya Moisés consideraba que todo había pasado. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuántos de ustedes piensan que su tiempo ya ha pasado? ¿Cuántos de ustedes piensan que aunque hayan habido desaciertos y eso, ya no hay más oportunidades para sus vidas? Además, había otro sentimiento en la vida de Moisés que lo estaba llevando también a rechazar la gracia de Dios. Veamos cuál es ese sentimiento. Éxodo capítulo 3, verso 13 dijo: y dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego ya a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos, mira la pregunta, si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Esta típica preocupación es de aquellos que rechazan la gracia de Dios. Y son aquellos que se preocupan por las cosas que aún no han ocurrido. Son aquellos que se angustian, son aquellos que aunque viene la gracia de Dios, empiezan a colocar una cantidad de peros y circunstancias, a imaginarse cosas, a formarse unas películas en su mente de cosas que realmente no han sucedido. Y le cierran toda la oportunidad a la gracia de Dios. Al final de la historia todos sabemos que aunque Moisés le puso 50,000 excusas, no hubo excusas para Dios y finalmente Moisés fue a cumplir su asignación. Ten presente esto. Rechazamos la gracia de Dios cuando no hemos tratado ni con nuestra culpa, ni con nuestra vergüenza, ni con nuestros temores. Si todavía consideramos que los fracasos y los momentos del dolor de nuestro pasado no han sido resueltos, mi amado, quiero que sepas que va a ser un obstáculo para que tú hoy recibas y vivas en la gracia de Dios. Hermano, yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hemos merecido recibir las bendiciones de Dios? ¿Cuántos de nosotros nos hemos merecido ser bendecidos de Dios? Déjame decirte, ninguna persona es apta en sí misma para recibir las bendiciones de Dios. Dios en su soberanía, Dios en su misericordia, deposita su gracia sobre nosotros, que somos completamente imperfectos y que a pesar de lo que nosotros somos y de todo lo que nosotros hemos hecho, amada iglesia, Dios hace un depósito de su gracia que cubre toda nuestra culpa, nuestra vergüenza y nuestros temores. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso a Dios? Aleluya. El segundo es Pedro. Pedro en algún momento en su caminar con Dios también quiso rechazar o rechazó la gracia de Dios. Está Jesús celebrando la Santa Cena, todos conocemos esta historia, y de un momento a otro Jesús se levanta de la mesa. Vamos a Juan capítulo 13, verso 4 en adelante. Dice: y se levantó Jesús de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies?
Respondió Jesús, le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y mira la respuesta de Pedrito. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pedro era el líder de los 12 discípulos. Pedro fue una persona que era un hombre orgulloso, realmente era orgulloso, era muy fuerte y muy dado a su confianza, ¿verdad? Pero no podemos negar que Pedro era muy comprometido con la obra de Dios. No obstante, siendo él tan fuerte, un colérico de porra, un colérico tremendo, Pedro no se permitía tolerar el pensamiento de admitir que él tenía una necesidad o que podía demostrar una debilidad delante de los otros. Antes de la Santa Cena, Jesús le había dicho a Pedro: mira, Pedro, Satanás te pidió para zarandearte y yo he orado para que no te falte la fe. Pero miremos cuál fue la respuesta de Pedro. Lucas 22:33, y Pedro le dijo: Señor, dispuesto yo estoy a ir contigo hasta la cárcel, sino también hasta la muerte. Y horas después lo estaba negando. Horas después estaba maldiciendo: yo no conozco a ese hombre. No debería de sorprendernos la respuesta de Pedro cuando le dijo: jamás, jamás me lavará los pies. Nuestro Dios Todopoderoso se inclinó delante de Pedro y quería alcanzarlo con su gracia, lavándole los pies. Pero Pedro, con su orgullo, no estaba viendo lo que Dios estaba haciendo y lo estaba rechazando. Te quiero decir algo: mientras tu orgullo siga dominando tu vida, ciertamente vas a rechazar la gracia de Dios en áreas de tu vida que tú necesitas. Pedro lo rechazó enfáticamente, dijo: no me lavará los pies. Déjame decirte que el orgullo es uno de los asesinos más peligrosos de la gracia. Cada vez que la gracia se acerca, el orgullo resiste. Cada vez que la gracia ofrece, el orgullo rechaza. El despertar de la gracia en una persona y el orgullo no pueden coexistir, no pueden estar juntos en la vida de una persona. ¿Sabes qué es lo que ofrece el orgullo? Una falsa imagen que dice: yo no tengo necesidad de eso. ¿Has llegado eso a considerar? Yo no necesito ir a la iglesia. ¿Para qué? Ahí hay más pecadores que yo. Lógico, para eso están en la iglesia. Pero son pecadores que se han dado cuenta que son pecadores. Que mira que voy a hacer esto. No, yo no necesito eso. Yo no necesito que me hagan favores. Yo no necesito de nadie para nada en mi vida. Hermano, y la verdad es que todos somos personas necesitadas. Todos somos personas necesitadas. Lo cierto es que hay algunos que lo disimulan mejor que otros. Pero si tú quieres realmente ser un modelo de la gracia y vivir en plenitud la gracia, mi hermano, hay que sacar ese orgullo y hacerlo a un lado completamente. ¿Cuántos están dispuestos a sacar el orgullo suyo? Temor, vergüenza, orgullo. Asesinos que impiden que la gracia de Dios opere en medio de sus hijos. Ahora veamos un par de ejemplos de aquellos que aceptaron su gracia. Sansón, ¿cuántos se acuerdan la historia de Sansón, verdad? Sansón fue fuerte porque la gracia de Dios estaba con él. Veamos cuál fue el diálogo, la instrucción de Dios cuando se le
apareció a la esposa de Manoa, el papá de Sansón. Jueces capítulo 13, versículo 5 dice, este es Dios hablándole a la mamá de Sansón. Dice, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. ¿Qué significa nazareo? Nazareo quiere decir que nunca bebería una bebida fuerte, no bebería alcohol, que nunca tocaría un cadáver de un humano o de un animal, y que jamás se cortaría su cabellera desde el momento de su nacimiento. Eso significa ser nazareno. En su cabello, siempre pintan la historia de Sansón, un tipo cuadrado, un Arnold Schwarzenegger. No, él no era musculoso. Toda la fuerza y su poder estaba en su cabello. Ese era el secreto de la fortaleza de Sansón. Ahora, Sansón tenía un aguijón, un problema que él no quiso controlar nunca, y era su lujuria. El tipo tenía una debilidad en su área sexual. Sansón fue juez de Israel durante 20 años y sobre 20 años azotó a los filisteos, porque para eso levantó Dios a Sansón, para liberar a su pueblo de los filisteos. Pero Sansón, en un momento de su desorden, de su locura, conoce a Dalila. Ella es una prostituta filistea, y ella, a través de la mentira y el engaño, hace que Sansón le confiese cuál es el secreto de su fuerza, de su fortaleza, porque Sansón tenía azotado a los filisteos. Y una vez que Sansón le dice cuál es el secreto, Dalila lo emborracha, y cuando viene a ver, después de que le pasa la juma a don Sansón, enguayabado, se despierta, se encuentra calvo, ya no tiene fuerza, y Dios tampoco está con él. Y veamos qué fue lo que sucedió después de que él se levanta de ese momento. Jueces capítulo 16, verso 21, dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Hermano, ahí estaba el juez en el lugar que se merecía por el hecho de sus acciones. Estaba en el lugar correcto. Pero vemos que la gracia de Dios va más allá de nuestro pecado, que la gracia de Dios va más allá de nuestros errores. Y en Jueces capítulo 16, verso 22, estando Sansón pegado a un molino caminando durante una cantidad de tiempo, dice la palabra que a Sansón le empezó a salir nuevamente el cabello. Y su cabello y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Y en la medida que le venía el cabello, le venían las fuerzas a Sansón. Como también le venía la determinación de decir, yo tengo que cumplir la asignación que Dios a mí me ha dado. Y él iba caminando y le iba creciendo su cabellera. Y venía la fuerza con él. Un día los filisteos estaban muy contentos. Ya el que los tenía azotados, Sansón, lo tenían de payaso, porque lo tenían de payaso, e hicieron una gran fiesta. Y dijeron, tráiganos al payaso de Sansón, que queremos reírnos un rato. Vamos a burlarnos de él. El que nos azotó, ahora nosotros vamos a burlarnos de él. Y miren lo que sucedió. Jueces 16, verso 25, dice, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, los filisteos dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansan la casa, para que yo me apoye sobre ellas.
Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. A continuación viene la oración de Sansón. En el verso siguiente vamos a ver cómo un hombre que no merecía la atención de Dios, un hombre que le había fallado a Dios, un hombre que había quizás perdido el derecho a la oración, con un corazón humilde, vuelve y clama a Dios en ese preciso momento. Él siente en su corazón: yo puedo ahora clamar a Dios para que Él me escuche. ¿Y sabe por qué Sansón hace esa oración, mi amado? Porque él recibió la gracia de Dios. Porque él dijo: mi Dios me está haciendo regresar nuevamente la fuerza y tengo que esforzarme para que lo que yo no hice, ahora yo lo pueda hacer. Y mira cuál fue la oración de Sansón. Verso 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez. Oh Dios, para que una vez tome venganza de los que los filisteos, tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Déjeme decirle una cosa: aceptamos la gracia de Dios cuando nos liberamos de toda expectativa. Ya Sansón no tenía otros sueños, ya Sansón no tenía otras ilusiones, ya Sansón no tenía otros planes, sino el único plan y deseo que tenía Sansón en su momento era cumplir el propósito de Dios. Ya no había otro tipo de expectativas. Él decía: ya no me importa mi futuro, ya no me importa lo que pueda suceder. Lo que me importa es lo que yo puedo hacer hoy y ahora, con lo que Dios me permite hacer hoy y ahora, es lo que a mí me importa. Porque él sabía que él podría cumplir su propósito si Dios estaba nuevamente con él. Hermano, cuando nosotros dejamos de esperar favores especiales de la gente, cuando nosotros dejamos de tener una serie de expectativas que solamente nosotros nos armamos, mi amado, déjame decirte, es cuando empieza un profundo despertar de la gracia de Dios. La gracia de Dios fluye cuando la única expectativa que tenemos es Dios. No os afanéis por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Hermano, usted tiene la bendición de hoy. Disfrute la bendición de hoy. Gócese la bendición de hoy. Usted tiene una persona que ama y ámela. No se ponga a pelear con ella. Usted disfrute la bendición de hoy, amado. Deje de estarse armando cosas y situaciones en su mente para que usted reciba la gracia de Dios en su vida. ¿Cuántos dicen amén? No los veo muy convencidos, pero está bien. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y veamos el último ejemplo de aquellos que aceptaron la gracia, el apóstol Pablo. Hermano, Pablo aceptó la gracia de Dios porque Pablo decidió, escúchame esto, Pablo decidió no poner su confianza en sí mismo. Veamos cuál es el currículum vitae de Pablo. Veamos quién era Pablo. Filipenses capítulo 3, verso 5 en adelante dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible.
El tipo era un non plus ultra, el tipo era un PhD. Era íntegro, en él no había falla, él era una persona súper preparada. Era una persona que no se le encontraba ningún tipo de error, reconocido con títulos. Quizás si hubiera puesto Pablo los títulos en la pared de su casa, le faltaba casa para poner los títulos. Y todo lo que conlleva los títulos, el reconocimiento, las riquezas, las propiedades. Pero Dios le derribó los títulos y el muro donde estaban colgados los títulos. Para los ojos del mundo, Pablo era una persona impresionante, hermano, pero ante los ojos de Dios era un perdido con una gran necesidad de él. Mira lo que dice Filipenses capítulo 3. Este es el mismo Pablo hablando de su currículum vitae. Dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo es un hombre que perdió toda su confianza en toda su experiencia, en todos sus títulos, en todo su background. Él tomó por basura absolutamente todo eso. Él tomó la decisión que su experiencia, sus títulos, ya no serían la base de su seguridad, ya no serían lo que lo mantendrían seguro ante las demás personas, sino que él entendió que él ya eso quizás serviría para hacer cosas para su propia gloria, llenar su propio ego. Pero Pablo decidió que eso era algo completamente temporal. Déjeme decirle esto: quienes pueden tener el señorío en su vida interior con respecto que tú vales por lo que tú eres un hijo de Dios, no por los títulos que tú tengas o por lo que tú poseas, quiero que sepas que vas a ser un gran receptor de la gracia de Dios. Y usted sabe que Dios tiene para estas personas, mi hermano, un futuro espléndido, un futuro glorioso, mi amado, que nos trae completa paz y completa descanso ante su presencia. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Aleluya. Para finalizar, quiero mencionarte dos cosas, dos actitudes que deben estar presentes en tu vida si realmente quieres aceptar la gracia de Dios y no correr el riesgo de rechazarla en algún momento de tu vida. La primera actitud es una actitud de honestidad. Tienes que ser honesto en reconocer que tú eres un humano, que tú no eres la última Coca-Cola en el desierto. Si te lo han dicho, te han mentido. Que tú no has caminado en el agua ni caminarás en el agua. Y que no tienes por qué tratar de estar impresionando a otros. Un mortal, simplemente. Y la otra actitud es una actitud de humildad, donde tú puedes decir: mi Dios es el número uno. Y si hay alguien que se tiene que llevar la gloria, si hay alguien que se tiene que llevar el reconocimiento, es Él. Y si para que eso sea, a mí me tienen que hacer a un lado o me tienen que echar atrás al último de la fila, hello, yo estoy dispuesto para que su nombre sea glorificado. Déjame decirte que para aquellos
que no rechazan la gracia de Dios tienen un futuro maravilloso. Porque cuando podemos aceptar la gracia de Dios en nuestras vidas, entonces nosotros podemos modelarla. Y podemos experimentar cuán buena, cuán maravillosa es la gracia. No solamente de habernos dado vida, sino de poder vivir esta vida en completa libertad. Mi invitación es: no rechaces la gracia de Dios. Iglesia, no rechaces la gracia de Dios. Para que tú puedas empezar a experimentar esa gloria maravillosa. Yo sé que muchos anhelamos ver la gloria de Dios en muchas áreas de nuestras vidas. Lo anhelamos, lo deseamos. Hay preciosas promesas que deseamos que sean una realidad en nuestras vidas. Pero hemos de entender que cuando rechazamos la gracia, cuando rechazamos esa obra de Dios en nuestra vida, estamos rechazando todo lo que conlleva esa gracia, que es un favor inmerecido. Es un favor inmerecido. Somos salvos por gracia. Somos hijos por gracia. Somos herederos por gracia. Hemos sido hechos real sacerdocio, nación santa por la gracia de Dios. Tú estás hoy aquí por la gracia de Dios. Y cada día que abras tus ojos cada mañana, recuerda que es por la gracia de Dios. Que cada mañana tú digas: soy un ser humano y mi única confianza y mi única seguridad está y solamente está en Dios. Así hoy tengas un palacio y mañana amanezcas debajo de un árbol, que tú puedas decir: aún soy bendecido porque tengo la gracia de Dios en mi vida. Aleluya. Vamos a ponernos de pie.